Antes de que el mundo la llamara diosa, hubo un instante en que Elizabeth Taylor solo fue una mirada imposible de olvidar. Una mirada que no necesitaba permiso para dominar la pantalla, para incendiar un set de filmación, para convertir cada gesto en un acto de poder. No venía de la moda, pero la moda la siguió, como si entendiera que frente a ella todo debía transformarse. Su belleza nunca fue quietud, fue un arma, una declaración, una decisión. En una época en la que las mujeres debían ser silenciosas y perfectas, ella eligió ser feroz, contradictoria, inolvidable. Sus ojos violetas se volvieron símbolo. Sus joyas gigantes convirtieron la extravagancia en un lenguaje. Sus vestidos de seda crearon un puente entre Hollywood y la alta costura mundial. No imitó a nadie. Ella marcó el ritmo. Elizabeth Taylor no solo deslumbró al público, redefinió cómo una mujer podía presentarse ante el mundo. Con libertad, con deseo, con un estilo que se negaba a pedir disculpas. Su presencia cambió la historia de la moda mundial, no porque lo buscara, sino porque nadie pudo resistirse a su aura. Las casas de lujo se inclinaron. Los fotógrafos la persiguieron. Las tendencias comenzaron donde ella terminaba de caminar. Pero detrás del mito había una vida marcada por amores que estremecieron a la prensa, por luchas que pocas estrellas se atrevieron a enfrentar, por un espíritu que convirtió cada caída en una nueva forma de renacer. Y esa mezcla de vulnerabilidad y fuego fue lo que la volvió eterna. Esta no es solo la historia de una actriz. Es la historia de una mujer que convirtió la elegancia en actitud, la belleza en revolución y su nombre en leyenda. Elizabeth no nació para pasar desapercibida. Incluso antes de que las cámaras la reclamaran, había algo en ella que llamaba la atención, como si el destino ya hubiera decidido iluminarla. Llegó al mundo en Londres, en una familia que respiraba arte. Su madre había sido actriz, su padre, un marchand profundamente enamorado de la belleza. La niña creció rodeada de cuadros, música y conversaciones que hablaban de pasión, no de rutina. Y esa atmósfera moldeó su espíritu antes incluso de que aprendiera a caminar. Cuando tenía 7 años, la guerra rompió la calma europea y obligó a los Taylor a emprender un viaje que cambiaría su historia. Cruzaron el Atlántico para instalarse en California, una tierra que parecía hecha de sol y de promesas. Mientras otros niños buscaban adaptarse, Elizabeth simplemente brillaba. Su mirada violeta, casi irreal, desconcertaba a quienes la conocían por primera vez. No era solo belleza, era magnetismo, era presencia. Era una especie de fuerza silenciosa que nadie podía ignorar. Un amigo de la familia, sorprendido por aquella niña que parecía salida de un cuento, sugirió que la llevaran a hacer una prueba en un estudio de cine. Su madre dudó. Elizabeth no. Ella sabía escuchar a su intuición. Sabía cuándo el mundo le estaba abriendo una puerta. Y así, con la determinación que luego se volvería su sello, se presentó frente a un grupo de ejecutivos que no tardaron en darse cuenta de que aquello no era una niña más. Era una promesa, un fenómeno, una futura leyenda. Mientras otras niñas se esforzaban por encajar en los moldes de la época, Elizabeth los rompía sin darse cuenta. Y Hollywood, siempre hambriento de rostros que contaran historias sin hablar, supo que la había encontrado. Elizabeth no irrumpió en Hollywood, lo conquistó paso a paso, mirada a mirada, película tras película, como si cada escena fuera un pacto silencioso entre ella y el público. Su debut no fue escandaloso ni explosivo, fue magnético. En Lassie Come Home, todavía niña, su presencia llenaba el encuadre con una naturalidad que intimidaba a los adultos. No actuaba para gustar, actuaba porque era su verdad. A los 12 años, cuando interpretó a Velvet Brown en National Velvet, dejó de ser una promesa y se convirtió en un fenómeno. La cinta recaudó millones, pero el verdadero tesoro fue ella. Sus ojos violeta brillaban con una convicción que ninguna niña de su edad debía poseer. Hollywood entendió que estaba frente a una fuerza imposible de domar. El público, en silencio, se rindió por completo. Con el tiempo, su belleza comenzó a adquirir un peso propio. No era la belleza suave que Hollywood solía imponer. Era una belleza que exigía atención, que transformaba el vestuario en discurso, que convertía cada close-up en un acto de autoridad. La industria empezó a vestirla como un símbolo, pero Elizabeth fue más lejos.
convirtió el glamour en identidad. Mientras otras actrices utilizaban la moda como adorno, ella la usaba como poder. No era una muñeca, era un imperio caminando en tacones. Durante los años 50, su presencia se volvió una tormenta eléctrica en cada alfombra roja. Los diseñadores la perseguían con bocetos exclusivos. Las casas de alta costura encontraban en ella a la musa perfecta, alguien capaz de elevar un vestido más allá del lujo. Vestida de satén blanco, de terciopelo lavanda o de seda turquesa, Elizabeth no seguía tendencias, las creaba. Sus escotes profundos, sus faldas voluminosas, sus siluetas ceñidas al cuerpo, inspiraron a una generación entera de mujeres que buscaban sentirse fuertes, visibles, intensas. La prensa comenzó a llamarla la reina del glamour, mucho antes de que cumpliera 30 años. Y era cierto, no había nadie como ella. En los estudios, su talento maduraba a una velocidad que desconcertaba a los directores. En la pantalla, su vulnerabilidad se volvía fuego, su rabia se transformaba en arte, su fragilidad se convertía en un arma que atravesaba al espectador sin pedir permiso. En A Place in the Sun, su mirada enamorada marcó una época. En Giant, su fuerza abrazó un personaje que exigía más que belleza. Y en Cat on a Hot Tin Roof, Elizabeth dejó de ser actriz y se transformó en un símbolo cultural. Detrás de ese ascenso meteórico había una verdad que pocos querían admitir. Ella no buscaba complacer, buscaba ser libre, y cada role, cada vestido, cada joya, cada noche frente a los fotógrafos era una forma de recordarle al mundo que las mujeres también podían existir fuera del molde. Mientras Hollywood la convertía en su joya más preciada, Elizabeth ya caminaba con un brillo distinto. Un brillo que anticipaba que su legado sería mucho más grande que sus películas. Un brillo que anunciaba que su estilo estaba destinado a cambiar la historia de la moda mundial para siempre. Mientras su estrella ascendía, la paz alrededor de Elizabeth comenzó a fracturarse. El mundo no tolera muy bien a las mujeres que brillan demasiado, y ella brillaba con una intensidad que podía cegar. Su vida amorosa, intensa y vertiginosa, se convirtió en combustible para la prensa. Cada romance, cada ruptura, cada gesto de vulnerabilidad era diseccionado con una crueldad disfrazada de curiosidad. Elizabeth no vivía en la oscuridad. Vivía bajo un reflector que no perdonaba ninguna sombra. Su matrimonio con Mike Todd, el único hombre que la hizo sentirse realmente protegida, terminó de manera brutal cuando él murió en un accidente aéreo. Elizabeth se quebró de verdad. Ya no era la actriz invencible que el público quería ver. Era una mujer arrodillada ante la tragedia. Su dolor fue tan grande que el mundo entero lo sintió, pero también fue tan grande que algunos se atrevieron a juzgarla incluso en luto. Cuando encontró consuelo en los brazos de Eddie Fisher, amigo del difunto Todd, la prensa explotó. La tacharon de ladrona de maridos, de pecadora, de mujer peligrosa. Elizabeth, por primera vez, entendió que su belleza no solo abría puertas, también encendía hogueras. Pero su verdadera tormenta estaba por llegar. En el set de Cleopatra, un proyecto que ya nacía envuelto en caos y ambición, conoció a Richard Burton. Entre ellos no hubo cortejo ni duda. Hubo fuego, un fuego que los consumió en público y en privado. La prensa los persiguió por el mundo. Los estudios temblaron. Las familias se dividieron. La moral de la época los condenó sin piedad. Pero Elizabeth no retrocedió. Nunca fue mujer de excusas. Amó a Burton con una intensidad que incomodaba y fascinaba a partes iguales. La relación entre ellos era un terremoto constante. Se amaban con una pasión que podía destruir habitaciones y reconstruirlas en la misma noche. Discutían como si el mundo se fuera a terminar y se reconciliaban como si acabara de empezar. Hollywood los convirtió en el espectáculo más caro de la década, pero lo que nadie entendía era que para Elizabeth el amor no era un juego. Era supervivencia. Era la única forma que conocía de sentir que estaba viva. Mientras tanto, su estilo se volvía aún más audaz. Cuando la atacaban, respondía con un vestido más brillante, con un diamante más grande, con una entrada triunfal que le recordaba al mundo que no pensaba pedir perdón por existir. Cada joya que llevaba, cada sombra violeta en sus ojos, cada escote imposible, era una declaración de guerra contra quienes querían verla caer. Su extravagancia no era vanidad, era armadura, y aunque sus escándalos llenaban titulares,
Su vulnerabilidad seguía allí, silenciosa, esperando el momento de renacer. Elizabeth estaba pagando el precio de ser un símbolo, pero también estaba sobreviviendo a él, y eso la convirtió en algo más grande que una estrella. La convirtió en una fuerza cultural imposible de apagar. Después de las tormentas, Elizabeth tuvo que enfrentarse a algo más peligroso que la prensa, los escándalos o los amores imposibles. Tuvo que enfrentarse a sí misma. La fama le había dado todo, pero también le había arrebatado cosas que nadie podía devolverle. Su salud comenzó a deteriorarse, su espíritu se volvió frágil, y por un tiempo pareció que el brillo que la había sostenido desde niña empezaba a apagarse. Las clínicas, los hospitales, los tratamientos de emergencia se convirtieron en parte de su cotidianidad. Las cámaras la seguían incluso allí, esperando capturar la caída final de una leyenda. Pero Elizabeth, incluso rota, tenía una voluntad que pocos comprendían. Nunca se permitió ser víctima. No de los rumores, no de los errores, no de su propio cuerpo. Cada vez que la vida la arrinconaba, ella respondía renaciendo. La ruptura con Burton, seguida por su reconciliación, seguida por otra ruptura, dejó cicatrices que no se curan con maquillaje ni diamantes. Pero en ese ir y venir, Elizabeth descubrió una verdad poderosa. No necesitaba la validación del mundo para seguir siendo excepcional. Por primera vez, empezó a volcar su energía en lugares que no buscaban aplausos. Encontró refugio en causas que nadie esperaba que una estrella de Hollywood abrazara. Mientras otros artistas se obsesionaban con la perfección, ella hablaba abiertamente de sus adicciones, de sus miedos, de sus batallas internas. Rompió el silencio en una época en que admitir fragilidad era casi un delito para las celebridades. Su honestidad, cruda y luminosa, abrió caminos que otras mujeres recorrerían décadas después. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su legado para siempre. Cuando la epidemia del VIH comenzó a devastar comunidades enteras, Elizabeth fue una de las primeras figuras públicas en levantar la voz. No por estrategia, no por imagen, sino por humanidad. Creó fundaciones, recaudó millones, abrazó pacientes que otros temían tocar. En un mundo lleno de prejuicios, se convirtió en un símbolo de compasión radical. Mientras todo eso sucedía, su estilo evolucionaba. Ya no se vestía para deslumbrar, se vestía para ser. Los colores intensos, las siluetas fuertes, las joyas monumentales seguían allí, pero ya no eran una armadura. Eran una extensión de su espíritu renovado. Cada aparición pública mostraba a una mujer que había atravesado el fuego y había encontrado paz en su propia piel. Elizabeth ya no era solo la belleza indomable ni el mito cinematográfico. Era una sobreviviente, una luchadora, una mujer que sabía caer con elegancia y levantarse con dignidad. Su renacimiento no fue un acto dramático, fue un acto humano. Y fue ese renacimiento lo que terminó de sellar su lugar en la historia. Si había un lugar donde Elizabeth reinaba sin competencia, era en el universo del lujo. No porque lo necesitara, no porque quisiera presumirlo, sino porque entendía algo que pocos comprendían. Las joyas no eran objetos, eran historias, eran memoria, eran poder, y ella sabía usarlas como si fueran capítulos de su propia vida. Desde joven, desarrolló una fascinación casi espiritual por las piedras preciosas. No las elegía por su tamaño ni por su precio, sino por lo que despertaban en ella. Un diamante podía ser un amuleto, un rubí, un latido, una perla, una promesa. Cuando su vida parecía un torbellino sin descanso, el brillo sólido de una gema le recordaba que todavía había belleza que no podía romperse. Richard Burton, consciente de esa sensibilidad, convirtió cada aniversario, reconciliación o impulso apasionado en una ceremonia de entrega. No le regalaba joyas, le regalaba mitos. El diamante Krupp, la perla, la peregrina, el Taj Mahal Diamond, piezas que pertenecían a la historia antes de pertenecer a Elizabeth. Pero una vez que ella las tocaba, cambiaban. Se volvían suyas, cargadas de la intensidad con la que vivía, amaba y sufría. La imagen de Elizabeth con sus joyas no era un acto de vanidad, era un manifiesto. Cuando aparecía con un collar imposible estaba diciendo, sobreviví. Cuando llevaba un anillo monumental declaraba, este es mi espacio y lo ocupo sin miedo.
Cuando entraba a una gala envuelta en diamantes que parecían desafiar el peso de la gravedad, recordaba al mundo que no había nacido para esconderse. La moda entendió rápidamente el mensaje. La extravagancia dejó de ser un exceso y se convirtió en estilo. Su estilo. Las mujeres que miraban sus fotografías no veían lujo, veían permiso. Permiso para brillar más, para desear más, para existir sin disculpas. Elizabeth transformó la cultura del glamour al convertir el adorno en identidad, y en el proceso destruyó para siempre la idea de que la elegancia debía ser discreta. Su colección, una de las más importantes del siglo XX, se volvió un mapa de sus emociones. Cada pieza contaba una historia que no aparecía en las revistas. Cada gema guardaba una herida, una pasión, una victoria o una esperanza. Y cuando finalmente subastaron la colección tras su muerte, el mundo entero comprendió lo que ella siempre supo, que el lujo, en sus manos, fue un lenguaje feroz, luminoso y profundamente femenino. Un lenguaje que cambió la historia de la moda mundial más allá de cualquier tendencia pasajera. Elizabeth no necesitaba pasarelas para dictar tendencias. No necesitaba editoriales para validar su estilo. Ella era su propia pasarela, su propio manifiesto, su propio universo estético. Cada aparición pública, ya fuese en un estreno, una gala benéfica o incluso saliendo de un hospital, se convertía en un momento que la prensa analizaba con lupa y que el público trataba de imitar. La moda la seguía no porque fuera actriz, la seguía porque tenía algo que ni los diseñadores más brillantes podían fabricar: autenticidad feroz. En un tiempo en que la elegancia femenina se definía por la discreción, Elizabeth hizo justo lo contrario. No suavizaba colores, los intensificaba, no ocultaba curvas, las celebraba. No moderaba su presencia, la amplificaba. Los tonos lavanda, turquesa, esmeralda y fucsia se volvieron parte de su firma visual. Su piel de porcelana, combinada con el contraste vibrante de los vestidos, hacía que su figura entrara a una habitación antes que ella. Fueron las décadas de los 50 y los 60 cuando Elizabeth consolidó su reinado estilístico. Trabajaba con diseñadores como Edith Head y Helen Rose, pero jamás se subordinó a ellos. Tenía una claridad instintiva. Sabía lo que la hacía poderosa. Sabía lo que la convertía en un instante inolvidable. Sabía qué prendas podían transformar su estado de ánimo y cuáles podían contar una historia sin abrir la boca. Sus escotes icónicos no eran una estrategia para provocar. Eran una declaración contra los límites que las mujeres tenían en aquella época. Sus vestidos ceñidos no eran sensualidad gratuita. Eran control, agencia, autonomía. Su manera de caminar con faldas amplias, joyas monumentales y colores intensos hizo que miles de mujeres comenzaran a experimentar con la moda como un campo de libertad, no como un uniforme social. En las alfombras rojas, Elizabeth imponía un lenguaje que Hollywood jamás había visto. Llegaba como si cargara consigo un aura antigua, casi real, como si hubiese heredado los secretos del glamour clásico y al mismo tiempo los reinventara. Su presencia alteraba el ritmo de los fotógrafos. El flash no capturaba un vestido, capturaba un momento histórico. Ninguna otra actriz logró convertir la moda en espectáculo emocional del modo en que ella lo hizo. La televisión en color amplificó su impacto. Cuando el público vio por primera vez esos ojos violeta combinados con vestidos igualmente audaces, comprendió que el estilo no era un accesorio en su vida, era su forma de habitar el mundo. Sus elecciones estéticas influenciaron desde la joyería hasta la cosmética, desde la paleta de colores del cine hasta la publicidad global. Lo que ella tocaba se convertía en referencia. Lo que ella usaba se volvía tendencia. Elizabeth no cambió la moda con sutileza. La cambió con fuego, con valentía, con la determinación de ser vista, escuchada y recordada tal como era. Y en esa revolución silenciosa, el mundo comprendió que la elegancia no es perfección, es actitud. Con el paso de los años, Elizabeth aprendió a mirar su propia vida como si fuera una película que ella misma había escrito sin darse cuenta. La fama había sido un escenario brillante, pero también un lugar lleno de sombras. Sus amores, sus pérdidas, sus heridas visibles e invisibles formaron una historia que ninguna actriz podría haber interpretado sin quebrarse. Pero Elizabeth no era actriz de su vida.
Era protagonista absoluta, con todas sus contradicciones, con toda su verdad. La relación con sus hijos, a quienes amó con una intensidad casi feroz, se convirtió en el ancla que la mantenía en la realidad cuando el mundo exterior se volvía insoportable. Les dio el tipo de amor que ella misma había anhelado durante los años más tumultuosos de su carrera. Un amor sin condiciones, sin cámaras, sin juicio. Sus hijos, más que testigos, fueron refugio. Y cuando la tormenta mediática amenazaba con arrastrarla de nuevo, eran ellos quienes le recordaban que detrás del mito había una mujer que merecía descanso. A medida que su salud fluctuaba, Elizabeth se volvió más introspectiva. Ya no le preocupaba la opinión pública. Dejó de luchar por la perfección. Se concentró en la autenticidad, en la serenidad, en la gratitud. El cine la había convertido en inmortal, pero su corazón buscaba algo más simple, una vida que pudiera sostener sin romperse. Encontró paz en sus amistades más íntimas, en el activismo, en los momentos tranquilos donde podía ser simplemente Elizabeth, no el ícono, no la leyenda, no la mujer más fotografiada del mundo. La relación con Barton, incluso después de separarse definitivamente, fue un recuerdo que la acompañó siempre, como una herida que aprendió a honrar en vez de ocultar. Él había sido su tormenta, su espejo, su igual, y aunque el amor no sobrevivió como pareja, sobrevivió como memoria. Ningún diamante que le regaló brilló tanto como la verdad de lo que compartieron. Una pasión que no buscaba ser perfecta, solo real. En sus últimos años, Elizabeth decidió que su legado no estaría definido por películas o matrimonios, sino por humanidad. Sus acciones en la lucha contra el VIH no fueron un episodio más en su biografía. Fueron una revolución silenciosa, una que cambió leyes, mentalidades y vidas. Cuando el mundo la despidió en 2011, no lloró solo a la estrella. Lloró a la mujer que enseñó que el amor puede ser lujo, pero también puede ser resistencia. Detrás de los ojos violeta que conquistaron al planeta, había una mujer que sintió cada victoria como un milagro y cada caída como un aprendizaje. Una mujer que dio tanto de sí misma que, incluso en ausencia, sigue habitando la memoria colectiva como un latido firme, profundo, eterno. La influencia de Elizabeth Taylor no se limitó al cine ni a las alfombras rojas. Su figura trascendió al punto de convertirse en un arquetipo cultural. Ella no solo marcó una época, moldeó la sensibilidad estética de generaciones enteras. La cultura pop encontró en su imagen un espejo donde el glamour, la vulnerabilidad y la rebeldía podían coexistir sin pedir permiso. En los años 70 y 80, cuando el mundo comenzaba a redefinir los conceptos de belleza y celebridad, Elizabeth ya era un modelo que las nuevas estrellas imitaban casi sin darse cuenta. Su manera de usar el maquillaje, las cejas definidas, el delineado intenso, los labios contrastantes, se volvió referencia mundial. No era solo un look, era una actitud. Las mujeres que crecieron viéndola en revistas entendieron que el rostro podía ser un manifiesto, un arma, una afirmación. Las marcas de lujo se dieron cuenta muy pronto de su poder. Sus fotografías aparecían no solo en pósters de películas, sino en campañas, escaparates, editoriales. No había límite entre su vida pública y su impacto estético. Elizabeth había creado una especie de identidad visual que se imponía sobre cualquier tendencia. El violeta, el blanco puro, el negro profundo, los brillos metálicos, todos se convirtieron en colores asociados a su figura, a su fuego, a su forma de mirar al mundo sin bajar los ojos. Cuando la industria de la música pop empezó a ascender, muchas artistas encontraron inspiración directa en ella. Desde Madonna hasta Lady Gaga, pasando por íconos del cine contemporáneo, todas tomaron prestada parte de su audacia, ya fuera en los escotes pronunciados, en los accesorios descomunales o en la idea de la imagen como territorio de batalla. Elizabeth había plantado la semilla de una estética que décadas después seguiría floreciendo. Incluso su vida personal, con sus amores intensos, sus rupturas, sus reconciliaciones públicas, anticipó el modelo moderno del celebrity culture. Ella no construyó esa dinámica, la resistió, la enfrentó, pero su existencia, tan luminosa como caótica, definió los pilares de lo que hoy el mundo entiende como la figura de una superestrella. Con el tiempo, su influencia llegó hasta las redes sociales, mucho después de su muerte. Sus fotos siguieron renaciendo en nuevas generaciones,
desde editoriales que recrean su estilo hasta jóvenes diseñadores que ven en su extravagancia una inspiración para desafiar los límites establecidos. Elizabeth no envejeció en la memoria colectiva. Permaneció vibrante, eléctrica, eterna. Su impacto en la cultura pop no es solo una huella histórica, es una presencia viva, un recordatorio de que una mujer puede ser muchas cosas a la vez: fuerte, frágil, glamorosa, imperfecta, brillante, y que esa complejidad, lejos de ser una carga, puede convertirse en un nuevo lenguaje cultural. Con el paso del tiempo, Elizabeth comenzó a ocupar un lugar distinto en el corazón del mundo. Ya no era la actriz que batía récords de taquilla, ni la mujer cuya vida amorosa dominaba los titulares. Era algo más profundo, más humano, más luminoso. Su madurez no apagó su fuego, lo refinó. Cada arruga, cada cicatriz, cada cambio en su cuerpo fue asumido con una dignidad que pocas estrellas de su calibre se atrevían a mostrar. Mientras muchos íconos del cine se retiraban lentamente, temiendo perder su aura, Elizabeth hizo lo contrario. Permaneció visible, no como un espejismo del pasado, sino como una mujer real que había vivido demasiado como para ocultarse. Comenzó a hablar abiertamente de sus luchas: alcoholismo, dolor crónico, intervenciones quirúrgicas, inseguridades profundas. Y al hacerlo, derribó el mito de que la fortaleza debía parecer perfecta. Su vulnerabilidad se volvió una forma de valentía, pero fue en el activismo donde encontró su misión más trascendente. A mediados de los 80, cuando el VIH era una pandemia rodeada de miedo, ignorancia y discriminación, Elizabeth se negó a mirar hacia otro lado. Mientras los gobiernos dudaban, mientras Hollywood guardaba silencio, ella dio un paso al frente, no por obligación, no por cálculo, sino porque su corazón siempre tuvo una brújula moral inquebrantable. Fundó la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, recaudó millones de dólares, sostuvo la mano de pacientes marginados, denunció públicamente a quienes usaban el miedo como arma política. Su voz, firme, clara, compasiva, empujó cambios legislativos y abrió una conversación global que hasta entonces estaba enterrada bajo estigmas. Elizabeth entendió que la verdadera grandeza no estaba en las cámaras, sino en la empatía. Durante esos años, también se permitió disfrutar de una vida más lenta. Amistades profundas, risas auténticas, momentos tranquilos rodeada de quienes la amaban por quien era, no por quien había sido. Su estilo, aunque más sobrio, conservó esa esencia indomable que la caracterizaba. Colores intensos, joyas significativas, miradas que decían historias enteras sin una sola palabra. Cuando falleció en 2011, el mundo no perdió solo a una estrella. Perdió a un corazón que había amado con exceso, luchado con valentía y vivido sin miedo al juicio. Su funeral reunió a políticos, activistas, estrellas, familias enteras de personas que habían encontrado esperanza gracias a ella. No hubo silencio, hubo gratitud, hubo reconocimiento, hubo amor. Elizabeth Taylor dejó un legado hecho de muchas capas: cine, moda, cultura pop, activismo, humanidad. Su grandeza no fue producto del glamour, fue producto de su verdad. Una verdad que sigue iluminando a quienes buscan fuerza en sus caídas, belleza en sus imperfecciones y poder en su autenticidad. Mucho después de su partida, el eco del estilo de Elizabeth Taylor siguió expandiéndose como una onda imposible de detener. Las generaciones nuevas, que no vivieron su época dorada, descubrieron su imagen a través de fotografías restauradas, documentales, editoriales que la citaban como referencia y, sobre todo, a través de un fenómeno que ni ella misma habría imaginado: la cultura digital. En un mundo gobernado por pantallas, Elizabeth volvió a nacer como un símbolo estético que parecía más actual que muchas estrellas contemporáneas. Su influencia en la moda del siglo XXI no es un homenaje nostálgico, es una fuerza activa. La industria, siempre hambrienta de inspiración auténtica, revisita constantemente sus decisiones estéticas. Casas de alta costura como Dior, Valentino, Cartier, Bulgari y Givenchy reinterpretan su espíritu en colecciones que mezclan sensualidad con poder, lujo con carácter, glamour con verdad emocional. Las joyas voluminosas que ella usó sin miedo han regresado como tendencia dominante. Los tonos vibrantes que adoraba,
se convirtieron en paletas centrales de temporadas enteras. Incluso su maquillaje, ese delineado marcado que hacía temblar el lente, es una referencia recurrente en pasarelas y campañas globales. La figura de Elizabeth también redefinió un concepto moderno, el luxury persona. En la actualidad, celebridades que desean construir una identidad visual sólida estudian cómo ella utilizaba la moda como narrativa personal. Zendaya, Rihanna, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o y muchas otras artistas han mencionado entrevistas donde analizan su capacidad de convertir cada aparición en un acontecimiento cultural, no imitándola literalmente, sino aprendiendo su filosofía. La elegancia no es vestirse bien, es dominar la historia que tu imagen cuenta. Los estilistas contemporáneos hablan de la ecuación Taylor: intensidad, plus color, plus joyas, plus presencia emocional. Una fórmula que, aplicada con intención, genera momentos icónicos inmediatos en alfombras rojas y portadas. Pero lo que verdaderamente define su legado estético no es el brillo de sus diamantes, ni el volumen de sus vestidos. Es el mensaje que dejó incrustado en cada una de esas decisiones: que una mujer puede ser tan grande como quiera, tan visible como necesite, tan poderosa como el mundo le diga que no debería ser. En una era donde la autenticidad se ha convertido en la nueva forma de lujo, Elizabeth se siente más moderna que nunca. Su audacia, su vulnerabilidad y su magnetismo siguen siendo estudiados, imitados y celebrados. No como reliquia, como horizonte. Cuando se intenta comprender por qué Elizabeth Taylor sigue siendo una figura imposible de reemplazar, la respuesta nunca está en un solo lugar. No está únicamente en su belleza sobrenatural, ni en su talento indiscutible, ni en su estilo incendiario, ni en sus romances que cambiaron la prensa mundial. Su eternidad está en la unión de todas esas capas, en la complejidad que muy pocas estrellas se atrevieron a mostrar sin miedo. Elizabeth no vivió para ser perfecta, vivió para ser verdadera, y esa verdad, tan luminosa como incómoda, tan glamorosa como humana, es lo que la convirtió en mito. Fue una mujer que amó con exceso, que lloró sin ocultarse, que luchó hasta el cansancio, que cayó tantas veces como se levantó. Fue diamante y fue herida, fue reina y fue sobreviviente, fue lujo, pero también fue humanidad en su forma más cruda. Su lugar en la historia de la moda no es un gesto simbólico, es un punto de inflexión. Antes de ella, la elegancia era un ideal distante, casi inalcanzable. Con ella, la elegancia se volvió fuego, se volvió decisión, se volvió identidad. Elizabeth demostró que una mujer podía usar la moda como espada, como escudo, como voz y, sobre todo, como declaración de independencia. Su aura sigue viva en cada alfombra roja que busca un momento inolvidable, en cada diseñador que se atreve a romper reglas, en cada mujer que decide ocupar el espacio que la sociedad intentó achicarle. Elizabeth es la respuesta silenciosa a una pregunta que todas las generaciones se hacen: ¿qué significa vivir con autenticidad radical? Hoy, su nombre resuena no solo en los libros de cine ni en las vitrinas llenas de diamantes, sino en la memoria emocional colectiva. Allí donde una mujer se atreve a brillar sin disculpas, allí donde un artista se adueña de su propia historia, allí donde alguien decide ser más que lo que el mundo espera, está Elizabeth. No como recuerdo, como presencia, porque algunas luces no se apagan, se quedan para guiar. Elizabeth Taylor no fue solo una actriz, ni solo un ícono de moda, ni solo una figura mediática. Fue un fenómeno emocional, una revolución estética y una fuerza cultural que cambió la manera en que el mundo miraba a las mujeres poderosas. Su vida estuvo llena de excesos, contradicciones, heridas y victorias, pero esa mezcla, ardiente, imperfecta, luminosa, es precisamente lo que la convirtió en eterna. Su historia nos recuerda que la belleza no es destino, es actitud, que el estilo no es un adorno, es un lenguaje, que la vulnerabilidad no es debilidad, es una forma profunda de valentía. Mientras Hollywood intentaba moldearla, ella rompió cada molde que la limitaba. Mientras la prensa intentaba reducirla a un escándalo, ella respondía con grandeza. Mientras el mundo le exigía ser impecable, ella eligió ser humana. Por eso cambió para siempre la historia de la moda mundial.
no por los diamantes, no por los vestidos, sino por la mujer que decidió usarlos para contar su verdad. Al final, Elizabeth Taylor no brilló porque la luz la buscara. Brilló porque se convirtió en su propia luz, una que atraviesa generaciones, inspira a artistas, guía a mujeres que luchan por ser ellas mismas y recuerda al mundo que la autenticidad es el lujo más raro y más poderoso que existe. Una reina sin corona, un mito sin final, una mujer cuya voz aún resuena, aunque ya no esté.